Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos, ya estamos aquí. Vamos a comenzar. Padre, bendito seas. Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por estar presente en nuestras vidas, Señor. Tú eres todo en nuestras vidas, Señor. Solo a ti te damos gloria y honra. Te agradecemos por haber fijado tus ojos en nosotros, Señor, por cuidarnos como a la niña de tus ojos. Te agradecemos por todo aquello que derramas sobre nosotros, amor, bendiciones, todo lo bueno, todo lo que pensamos que es malo, Señor, y que tú utilizas para nuestro crecimiento. Te agradecemos también por este tiempo y te pedimos que tu palabra siga penetrando nuestro corazón para conocer y hacer tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenas noches, Almita, buenas noches, señora Rosario. Ahora sí, mi esposita otra vez está aquí. Y pues bueno, vamos a comenzar con la lectura para no hacerla más de emoción. En esta ocasión vamos a acabar hoy el libro de Zacarías. Ya nada más nos falta un libro, gloria a Dios, que ya más nos falta un libro del Antiguo Testamento. Y hoy, terminando la lectura, nos faltarían 2 capítulos del Nuevo Testamento para cumplir con el plan anual. Vamos a comenzar con el capítulo 12 del libro de Zacarías y escrito está: Profecía, liberación futura de Jerusalén. Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, wow. He aquí, yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada. A todos los pueblos, todos los que se la cargaren, serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice el Señor, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén, en el Señor de los ejércitos su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y siniestra, y a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Y librará el Señor las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día el Señor defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuera débil, en aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel del Señor delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto del Adadrimón en el valle de Megido, y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí, todos los otros linajes cada uno por sí y sus mujeres por sí. Capítulo 13 del libro de Zacarías, escrito está: En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice el Señor de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron, no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre del Señor. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetice. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaran, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Y dirá, no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El pastor del Señor es herido. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice el Señor de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas,
y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice el Señor, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré, pueblo mío, y él dirá, el Señor es mi Dios. Capítulo 14, último capítulo del libro de Zacarías, y escrito está: Jerusalén y las naciones. He aquí el día del Señor viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y al monte de los olivos, que partirá por en medio, hacia el oriente, hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur, y huirán al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huirán de la manera que huiste por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá el Señor mi Dios, y con él todos los santos. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura, será un día el cual es conocido del Señor, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Y el Señor será rey sobre toda la tierra. En aquel día el Señor será uno y uno su nombre. Toda la tierra se volverá como llanura desde Geba hasta Rimón, al sur de Jerusalén, y ésta será enaltecida y habitará en su lugar desde la puerta de Benjamín hasta el lugar de la puerta primera, hasta la puerta del ángulo, y desde la torre de Ananeel hasta los lagares del rey. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y esta será la plaga con que herirá el Señor a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en la boca. ¡Wow! Y acontecerá en aquel día que habrá entre ellos gran pánico enviado por el Señor, y trabará cada uno de la mano de su compañero, y levantará su mano contra la mano de su compañero. Y el Señor también peleará en Jerusalén, y serán reunidas las riquezas de todas las naciones de alrededor, oro y plata y ropas de vestir en gran abundancia. Así también será la plaga de los caballos, de los mulos, de los camellos, de los asnos, y de todas las bestias que estuvieran en aquellos campamentos. Y todos los que sobrevivieran de las naciones que vinieron contra Jerusalén, subirán de año en año para adorar al Rey, al Señor de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey, el Señor de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no sube y no viene, sobre ellos no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que el Señor herirá a las naciones que no subieron a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieron para celebrar la fiesta de los tabernáculos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad al Señor, y las ollas de la casa del Señor serán como los tazones del altar, y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada al Señor de los ejércitos, y todos los que sacrifiquen vendrán y tomarán de ellas, y cocerán en ellas, y no habrá que en aquel día más mercader en la casa del Señor de los ejércitos. Con esto terminamos la lectura del día de hoy del Antiguo Testamento, terminamos el libro de Zacarías. También es un libro de profeta, pero aquí lo increíble que tenemos que ver es que en el capítulo 13 hace una advertencia muy severa contra aquellos que van a profetizar falsamente en contra del Señor, cosa que se está dando en estos días. También, porque desde aquel tiempo vienen los falsos profetas que solamente buscaban un lucro económico o ¿cómo decirlo? Le mentían al rey diciendo que era palabra del Señor cuando el mismo Señor les decía, pues yo nunca les he dado palabra a ustedes. O sea, a los falsos profetas les va a ir como en feria. ¿Y cuál es el problema de esto? Que no enfrentan al pueblo con su pecado. Exacto.
Ese es el gran problema, que no lo enfrentan con su pecado. Entonces, si nosotros solamente estamos escuchando que para nosotros solo hay bendición, que solo nos va a ir bien, que si aceptamos a Jesús solo vamos a esperar bendiciones tras bendiciones tras bendiciones, sí, pero el Señor también demanda que estemos juntamente crucificados con Él. Así es. Ajá. Y cuando ya no reconoces tu pecado o cuando dejas de reconocer tu pecado, tu pecado, es decir, en qué le ofendiste al Señor, en qué estás haciendo cosas que no le agradan, entonces ahí es donde está el problema, porque justamente el Señor, si se acuerdan que hemos leído que Él quiere arrepentimiento, Él no quiere que estemos una adoración, ¿cómo dice la palabra? Sí, una adoración que solamente sea, dice, ya estoy harto de sus holocaustos, dice, ¿por qué? Porque desamparan a la viuda, porque atacan al huérfano, porque no le dan a su hermano, porque los dictan leyes que no protegen, eso en referencia a los gobernantes y obviamente a nosotros cuando se nos deja de confrontar con el pecado, eso es lo que el Señor quiere librar de la falsa profecía. Exacto. Porque el falso profeta solo endulza el oído, solo dice, Exacto. mereces, reclama. Es que, apodérate. Arrebata, sube al cielo y trae de allá para acá. Híjoles, a veces yo digo, está medio raro, ¿verdad? Pero no dudo en el poder del Señor de ninguna manera. No. Pero por supuesto que antes de eso está su voluntad. Entonces, si yo reclamo, si dices, pues no será más bien la mía la que quiero que a fuerzas se cumpla. Y aquellos profetas que dicen, solamente veo un futuro de gloria para ti. De bendición, de prosperidad. Ajá, entonces esas situaciones cuando nos dejan de confrontar con el pecado, a eso es a lo que el Señor, y más a un gobernante. Ajá. ¿Por qué? Porque acuérdense que todo gobierno, toda autoridad, absolutamente toda, depende del Señor. Es dada por el Señor. Jesús se lo dijo a Poncio Pilatos, le dijo, la autoridad que tienes en este momento te fue dada del cielo para poder hacer juicio contra Jesús. Entonces, imagínense si hay toda una serie de prescripciones en la Biblia donde dice el Señor a todos los gobernantes tienen que hacer esto. Entonces, si viene un falso profeta y le dice al gobernante, no, estás haciendo todo bien, todo lo estás haciendo bien, y tu reino, no, hombre, te va a bendecir el Señor grandemente. En efímeras palabras, eso es más o menos lo que los profetas hacían. O por envidia, ¿no? Contrario como a Balaam, que le pagaron para que maldijera a Israel. Entonces, más bien obedecen a intereses económicos, obedecen a su bienestar económico. ¿Por qué? Porque si les dan buena profecía, ¿qué va a pasar con ellos? Toma. Pues el rey los va a amar. Ajá, el rey los va a mantener en un lugar en el que, pues, con beneficios económicos. Claro. Con beneficios de comida, con beneficios de poder. Por eso es que con posiciones de poder. Ajá. Por eso es que el Señor se enoja tanto contra esta, reprende tanto la falsa profecía. Uh-huh. Ajá. Y dicen, bueno, ¿por qué se enoja tanto el Señor? Bueno, pues porque tiene consecuencias graves cuando alguien solamente nos está endulzando el oído y dice, vamos bien, cuando en realidad es otra la situación. Sí, la palabra te confronta. Si la palabra no te está confrontando con el pecado, aguas con lo que estás escuchando o que no estás entendiendo, porque la palabra es para confrontarte contigo mismo, ver qué tan mal estás. Dice Juan Manuel Vaz, que te pongas frente a un espejo con la palabra y leas la palabra y te digas a ti mismo, qué basura soy, no puedo cumplir con lo que está escrito aquí. Si no te confrontan con tu pecado y solamente te declaran bendiciones, aguas con estos tiempos. Uh-huh. Uh-huh. Así es. Y dice
de aquí, de este mismo capítulo, el 13, dice, hay dos profecías, bueno, hay muchas, ¿verdad? Ajá. Pero ¿recuerdan esta? Ah, Si no la recuerdan, lean Lucas, y mm, dice, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra entre los los pequeñitos. pequeñitos. Esto lo dijo Jesús en el momento de su aprehensión. Le recordó la profecía de Zacarías a sus discípulos. Ajá. Estas son palabras que Jesús pronuncia en ese momento. Y a mí no sé por qué, ¿verdad? Pero dice en el 14, versículo 3, después saldrá el Señor y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Cuando tú sabes que tienes un Padre poderoso y justo, bueno, qué ánimo y qué gozo es al corazón. Y hay otro versículo em, que me llamó la atención. El que sigue, que ya no lo subrayé, pero es el 4, del 14:4. Y se afirmarán sus pies, ¿los pies de quién? Del Señor. Del Señor. Y que hoy lo vamos a ver. En aquel día, ¿en dónde? Sobre el monte de los olivos. Ajá. ¿No les parece fabuloso? Sí. Porque en realidad se afirmaron sus pies ahí. Ahí es donde se Lo afirmaron sus increíble pies, es ¿no? lo que dice, ¿no? Que el Ujú, monte de los olivos partido a la mitad. ujú, Híjole, eso va a estar glorioso. ujú. Ujú. Bueno, Bueno, yo no sé si vas a no, comentar otra no, cosa. ya con, ahora sí que ya con eso. Vamos a continuar con la lectura de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis es un libro que es la revelación de la gloria de Jesús, es la revelación de la gloria de Dios, es la revelación de la gloria del Espíritu. Eh, es el libro que más se ha malinterpretado, el libro que más se usa para asustar a las personas Cuando nos debería de llenar de gozo y de más gloria. exacto, porque al final está el gozo de Señor, Señor, ven ya, porque que Jesucristo va a venir. esa es nuestra esperanza, Esperanza, esa es nuestra fe. esa es nuestra fe, que estamos esperando no su venida, no solo su segunda venida, su gloriosa segunda venida. Y su reino. Exacto, y dice la escritura que de la misma, bueno, ¿se acuerdan en el monte de la transfiguración? ¿Cómo, Ah, sí. cómo se muestra el Señor? Y cuando Él se va y asciende a los cielos, dicen los ángeles, de la misma forma en que Él se fue, de la misma forma va a Va a regresar. regresar. Les dio una muestra de cómo lo tenemos que esperar. Así Y es. así va a ser. Así va a ser, interprete quien interprete, Así la va a ser. escritura así está. Así como se fue en cuerpo, Así así es. va a regresar. Así es. Y es un libro que se han hecho películas, se habla, ya se habla de el término apocalíptico, ¿no? Como si fuera. Exacto, como si fuera, y pues sí, de gran tribulación, pero acuérdense para quién es esa Así tribulación es. y para quién no. Y que estamos, que este libro se va a cumplir, se está cumpliendo, pero que el Señor no es injusto, el Señor nos da un periodo de arrepentimiento, nos dice, ustedes son salvos por gracia, esto yo los he elegido, y en esa confianza y en esa fe y esperándolo es como tenemos que estar. Así es. Uh-huh. De repente vemos aquí, por ejemplo, la caída de Babilonia. Dicen, ¿quién será Babilonia? ¿No? Estamos hablando de una gran ramera. Y si nosotros leemos la escritura, ¿quién sería la contraparte de la gran ramera? ¿Quién es? La esposa. Exactamente, es la esposa ataviada, es la esposa santa, es la esposa sin mancha, Pura. es la esposa pura,
es la que está preparada para el Cordero. Entonces, Así es. si la novia es la iglesia, entonces, ¿quién será La la gran ramera? ramera. Pues la iglesia falsa. Exactamente, Ajá. Es la exactamente. iglesia que es religión más que otra cosa. Es la iglesia que se vende, es la iglesia que hace pactos con gobernantes, es la iglesia que acepta cosas antibíblicas, es la iglesia que acepta, que dice que esta no es inspiración divina, la palabra del Señor no es inspiración divina. Es la iglesia que dice, le podemos borrar, le podemos quitar, le podemos añadir. Modificar, añadir. Podemos llevarla tranquila, no Podemos pasa nada. modificarla a nuestra conveniencia. Es la que dice, podemos bendecir el pecado. Es la que dice, cuidado, porque digo, sí está complicada algunas cosas de interpretación, pero esas, por ejemplo, son un poquito más claras. Después habla de un sistema económico, que va a caer también. Entonces, bueno, vamos a continuar leyendo Apocalipsis. Estamos en el capítulo 20 y vamos a leer los 1000 años. Ahí también de repente hay una controversia de interpretación, pero que no debe separarnos ni hacernos que nos miremos con odio, ni mucho menos decir si por creer ciertas cosas o no. Estas son de las interpretaciones que no son, ¿cómo se diría, Juan? Doctrinas fundamentales que te lleven por un camino, por un camino que te lleve a la apostasía, por ejemplo, ¿no? Hay aquí diversas interpretaciones sobre el periodo de los 1000 años, si comenzó, si no comenzó, si dónde va. Sí, ya está, ¿dónde está? Los eventos del Apocalipsis, yo he escuchado a algunos maestros que dicen que no son como en cuanto a tiempo. Como en el orden que nos narran Apocalipsis. En el orden que está narrado no va a ocurrir así. No. Así dicen algunos maestros de interpretación. Que creo que bueno, a como vemos y vemos en el panorama, parece que es verdad esta situación. Sin embargo, vuelvo al punto, vuelvo al centro. Estos hechos van a ocurrir, como quiera que sea. Ya sea que en qué momento, los tiempos de Dios son perfectos, nos está dando una muestra de su poder, de su gloria, de cómo está preparado estos momentos. ¿Para qué? Para que hoy nos pongamos las pilas, para que hoy digamos, es verdad, Señor, si yo soy salvo, es verdad, hoy tengo que hacer las cosas. No esperarme al Apocalipsis. ¿Para qué? Bueno, si quieres pasar la tribulación. Pues exacto, pero el Señor nos da hasta las respuestas del examen, pues. Sí. Entonces, bueno, ahora sí, perdón, vamos a iniciar y dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años.
Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ay, ya se acabó. Ya, se acabó. Entonces, vemos que el Señor tiene dominio sobre el Hades y sobre la muerte. Los aguas, aquellos que adoran a esa calaquita. Pues a esa, ¿cómo? Es que no sé cómo. Imagen. A ese ídolo. A ese ídolo, imagen, escultura. Porque pues adoran a alguien derrotado. Sí, ya es exactamente al revés. Adoran a alguien derrotado. Si quieren irse de lado los perdedores, adiós. Bueno, ¿tienes algo más que? No. Bueno. El día de, te digo que no y sigo hablando. No le hace, para eso es. Bueno, el día de mañana vamos a ver este versículo en el que dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es un poco duro esta parte, pero tiene mucho que ver, exacto, tiene mucho que ver en cómo concebimos a Dios, en cuanto a que si concebimos que es un juez injusto o es el juez de jueces. Así es. El más justo de todos. Y sobre todo porque habla un poco de la doctrina de la elección, en la cual no muchos están convencidos. Yo la verdad sí estoy convencida en la doctrina de la elección, que fuimos elegidos, porque lo dice, ¿no? Y el Señor te da muestras de ello. De otra manera, ni siquiera podrías leer la Biblia por ti. Así es. Ajá. Así es. Simplemente por eso, porque no hay nada bueno que en nosotros que nos diga, que nos haga revelar, o que nos haga ir solitos hacia la Biblia. Esto es gracia, el que nosotros podamos leer la Biblia, que tengamos el ánimo, o que digamos, bueno, vamos a abrir la Biblia. Eso es gracia, eso nos es dado de Dios, porque fuimos elegidos. Entonces, si fuimos elegidos, pues caminemos como elegidos. Así es. Dios mediante, el día de mañana estaremos leyendo. Bueno, hace ratito mi esposa, cuando comentaba el reinado de los 1000 años, sí, hay muchas interpretaciones. Como decía mi esposa, no es una doctrina que vaya a hacer que pierdas tu salvación. Es simplemente algo que se han dedicado a interpretarlo varias personas. Bueno, vemos estos 1000 años que son después de la tribulación. Perdón, nada más un comentario. Creo que no sé si ya lo dijimos, pero la doctrina o quienes estudian el Apocalipsis se llaman, o la materia que estudia el Apocalipsis se llama escatología, con C. Uh-huh. Que hay otra que es con K y es muy fea. Esa es muy fea. Escatología con C. Ajá. Entonces, cuando ustedes vean estudio escatológico, quiere decir que habla de los últimos tiempos. Ajá. Bueno. Entonces, hay muchos escatólogos. Sí.
Ajá. Bueno, la palabra dice que el reino de los 1000 años va a ser después de la tribulación y antes del juicio. Por lo menos es lo que se interpreta. Pasa la tribulación, comienza el reinado de los 1000 años, terminando el reinado de los 1000 años, viene el juicio entre el gran trono blanco. En ese juicio, los que son al infierno, los que son al cielo, al cielo. No hay más, lo dice la palabra. Ajá. En ese reinado de 1000 años, el Señor Jesús va a reinar sobre Israel y sobre todas las naciones. Ya lo leímos en el capítulo 2 del libro de Isaías. Dice también que Satanás va a ser atado un poco más, y aunque no voy a tener tiempo de meterme un poquito en esto, a ver si puedo, no se los prometo, ya no voy a comprometerme porque luego no cumplo nada. Ajá, hablamos esto del Satanás atado y luego vuelto a soltar. Ajá, esto lo acabamos de leer en el Apocalipsis 20. Pero entonces, ¿para qué serviría este reinado de los 1000 años? O sea, ¿por qué viene Jesucristo a reinar aquí en la tierra y después va a ser soltado Satanás? Y otra vez, aquí la palabra habla de una guerra. ¿De qué ¿Se es? arrepienten los que faltan? No, ¿No? porque se supone que para eso fue la tribulación. Ah, Ajá, la tribulación va a ser para los que se quieran arrepentir y para disciplina de Israel. Ujú. ujú. Pero entonces, ¿cuál es el propósito de este reinado de 1000 años? Ah, ustedes sabemos que Dios hace promesas, que Dios hace Y pactos las cumple. y las va a cumplir. En este reinado de 1000 años, ¿ustedes se acuerdan allá cuando vimos, dónde está en Génesis 15 lo de Abraham? Las promesas a Abraham. Ujú. Las promesas personales a Abraham fueron cumplidas. Tendrás una descendencia que será como las estrellas, te sacaré de la tierra y te llevaré a la tierra que fluye leche y miel. Aunque Abraham la vislumbró y habitó en ella, obviamente Abraham todavía no, su progenie todavía no era tan numerosa como para poder habitar esa tierra prometida. De hecho, cuando vino la conquista de Canaán por medio de Josué, tampoco pudieron habitar la tierra que les había ¿Faltaba gente? prometido el Señor. No, acuérdate que con Josué dijeron hasta aquí, Ah, sí, se desobedeciendo al les Señor. echó. Y eso está en Génesis, Pues está sí, les en... faltó gente que se apegara ¿Dónde al... está ese pacto, Almitán? Por aquí lo tenía anotado, pero ya no lo veo. Bueno, está en Génesis y Números. Ajá, el pacto ¿15? de Abraham. Ajá, ¿sí? ¿Ah, sí lo ¿Génesis viste? 15? Sí, Génesis 15 y Números 34. Ahí está toda la tierra que el Señor les prometió, pero que ni Josué ni hasta el día de hoy, y menos el día de hoy, han podido conquistar. Entonces, ese pacto abrámico, ese pacto palestino, o que muchos llaman el pacto de la tierra, no se ha cumplido. ¿Cuándo se va a cumplir? En el reinado de los 1000 años, cuando Jesucristo permita que Israel tome posesión, ahora sí, completamente de toda la tierra. Pero también tenemos un pacto que está en segunda de De esta Samuel, tierra. ajá, que está en segunda de Samuel capítulo 7. ¿Cuál es? El pacto davídico. Cuando el Señor le dice a David, tu descendencia se sentará en el trono de Israel para siempre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor Jesucristo va a venir a reclamar la tierra que le había prometido Dios al pueblo de Israel, poniendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Ese es el pacto davídico que aún falta cumplirse, pues vemos que la tierra, mucho menos ahora, cuando Israel en su época gloriosa tenía una extensión de tierra de media Europa, por lo menos un tercio de Europa, ahora vemos que tiene un pedacito de tierra, un pedacito, y que se la están quitando. De hecho, son bien valientes metiéndose con personas medio debiluchas, en vez de ir a hacerle la guerra a las personas que de verdad les quitaron el templo de Salomón. Pero bueno, ese es otro punto de la historia. Además, se tiene que cumplir el nuevo pacto. ¿Cuál es el nuevo pacto? Ya lo leímos. ¿Dónde lo leímos, Almita? En Jeremías. Jeremías. Ven como Almita es bien sabia. En Jeremías 31. Ese pacto se puede ver de dos maneras. Cuando el Señor Jesucristo subió a la cruz y nos reconcilió con Dios, quitó la enemistad que había en el del hombre con Dios por ese sacrificio. Ya pudimos entrar a la presencia de Dios. Pero en el nuevo pacto dice Isaías, Jeremías, Oseas y Ezequiel que cuando el Señor ponga la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, va a ser en el reino milenial, porque estos profetas dijeron, este pacto es de cumplimiento futuro. No voy a regresar a los capítulos porque pues deberíamos haberlo anotado, pero no lo anotamos, ¿no? Pero está ahí. Entonces, todos,
Estos son pactos que se van a cumplir. El pacto de la tierra, el pacto davídico, que va a ser cuando el Señor tome posesión no solo de todo Israel, sino de todas las De naciones. hecho, mañana lo vamos a leer en Apocalipsis, ¿no? Cielo nuevo y tierra nueva. Exactamente. Y luego tenemos el nuevo pacto. Cuando ya no va a haber, ¿se acuerdan cuando dice la palabra que dice, y no habrá necesidad de que el uno vieje enseñe a los hijos o que los hijos enseñen? ¿Por qué? Porque el Señor va a poner ese pacto en nuestro corazón. Va a ser en el reino milenial. Pero no solo esos pactos se tienen que cumplir en el reino milenial. Hay muchísimas más promesas a las que no se les ha podido dar cumplimiento. ¿Por qué no se les ha podido dar cumplimiento? Porque Satanás gobierna este mundo mientras. Y además por decirlo así, un gobierno humano que es el que está reinando también ahorita en la tierra. Ajá, aun y cuando todas las autoridades son puestas por el Señor, también ellos tienen el discernimiento para cumplir su voluntad. ¿Cuáles son esas promesas? Bueno, una de las promesas, son muchas promesas que todavía se van a cumplir en el reino milenial. Aquí nada más les voy a enumerar unas poquitas. Cuando el Señor Jesús ponga a todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies y que además le adoremos voluntariamente. Salmo 100, léalo, ahí viene. ¿Cómo se llama? Todas las naciones, todas, absolutamente todas, van a vivir en paz cuando el Señor Jesús esté como gobernante de toda la tierra. ¿Dónde leímos eso? Lo acabamos de leer en el libro de Daniel en el capítulo 7. La maldición que tenemos va a ser quitada. Eso ya lo leímos en el libro de Romanos en el capítulo 8. Esta es impresionante, ¿no? La de que los animales y la tierra van a ser restaurados a la paz. ¿Cómo se llama? A la paz y la prosperidad. ¿Quieren verlo? Vuelvan a releer Isaías, y eso le estoy dando los capítulos, ¿no? Isaías 11 y 32. ¿Se acuerdan cuando dice, y el lobo y el león pastarán junto al cordero, y el niño de brazos se acostará sobre el león? Imagínense eso va a ser maravilloso. Ahorita pónganle a un niño de brazos en un león, ¿no? Y no lo vuelven a ver, o a menos que se llame Daniel. Bueno, y además también Ezequiel capítulo 34 nos dice que la gente va a ser liberada absolutamente de toda la enfermedad. ¿Queremos ese reino milenial? Por supuesto que lo anhelamos. Pero ¿cuál es el propósito principal, se podría decir, de ese reino milenial? Es que se van a cumplir las promesas de Dios hechas al pueblo de Israel, hechas al Señor Jesucristo. Además, las promesas que se le hicieron a las naciones y a toda la tierra en general. Ese es el propósito del reinado de los 1000 años. El reino de los pactos que ha hecho Dios con los seres humanos son voluntarios pero unilaterales. ¿Qué significa esto? El Señor dice, aquí está mi pacto, pero yo lo escribí. Yo pongo las condiciones, yo te digo qué tienes que hacer, pero tú tienes que entrar voluntariamente. Eso es. El Señor no te dice, a ver, aquí está mi pacto, fírmale, ¿no? No. El Señor dice, este pacto yo lo hice, es perfecto, es bueno. Son las condiciones que yo quiero. Si le quieres entrar, nadie te está obligando. Tiene que ser de manera voluntaria a que tú le entres. Ajá. Y dentro de esos pactos, otra vez, es la bendición al pueblo de Israel y la restauración del mundo. Dios lo prometió y lo va a hacer. Además de que en el reinado de Cristo es el inicio de su reinado eterno. Pasados los 1000 años, suelto a Satanás un poco más de tiempo para engañar todavía algunos corazones rebeldes que anden por ahí. De inmediato se dice la palabra, aquí lo acabamos de leer. Bueno, pues si quieren estar de rebeldes, fuego sobre ellos. Manda fuego, Señor, dice por ahí otro youtuber, ¿no? Dice Pablito Rosales, dice, manda fuego, Señor. Y bueno, ahí el Señor manda fuego de manera inmediata, acaba con los enemigos y ahora sí, juicio ante el gran trono blanco. No creo que haya mucho problema en interpretarlo del juicio del gran trono blanco, ¿no? Pero bueno, mañana si Dios lo permite. Yo nada más quería rápidamente el Salmo 100. Es muy cortito, son 5 versículos. Yo creo que si se lo saben ya, gloria a Dios. Yo estoy memorizándolo. Ya mi memoria ya no es tan buena como cuando era adolescente y estudiaba y se me pegaban las cosas así. Recordaba, tenía yo mi memoria de
de fotografía, ¿cómo le llaman? Y recordaba yo todo y ahora me falla un poco más, ¿no? Eidética. Por ahí de repente dicen, bueno, pues hay algún problema cuando no te grabas Las cosas. las cosas, en cuanto a que pues nos grabamos lo que vivimos, ¿verdad? Lo Así que es. vamos viviendo, eso es lo que nos vamos grabando. Entonces, pues por ahí también a mí me habla mucho el Señor dice, recuerda mi palabra. Y creo que el Salmo 100 es un salmo. Dice, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, Ahí está. vengan ante su presencia con regocijo, reconozcan que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alábenle, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Grabémonos esto porque lo vamos a ocupar. Lo vamos a ocupar, pero bueno. Entonces, pues Dios los bendiga grandemente el día de mañana, si Dios quiere, aquí estaremos. Pues con mañana yo creo que iniciamos con este salmo. Ok, bueno, ya que contamos con tu presencia, ¿nos ayudas? Señor, bendito seas. Gracias, Padre, gracias por la misericordia de darnos a conocer tu gloria, por elegirnos como tu pueblo, porque eres tú nuestro Dios, Señor. Te pedimos hoy por tus hijos, por aquellos que están por llegar a tus pies, Señor, que apresuren sus pies, que apresuren sus corazones, que su mente sea renovada para que puedan recibir con regocijo la noticia de su elección. Padre, te damos muchas gracias porque nos has mantenido, porque como dice el Salmo, tu misericordia es eterna, porque has tenido misericordia de nosotros el día de hoy, porque conoces nuestros pensamientos, las profundidades de nuestro corazón y aún así, Señor, has tenido misericordia. Sabes cada una de las cosas que deseamos, pensamos y que muchas veces están en contra de tu voluntad, en contra de lo que tú has dispuesto para nosotros, Señor. Te pedimos que esas mentes, nuestros corazones sean renovados y en nuestro corazón sea escrita tu palabra de manera perpetua, de manera que podamos, tengamos el valor y la determinación para dejar de pecar y el valor y la determinación para seguirte hasta donde tú nos digas, Señor. Gracias porque esas fuerzas solo vienen de ti, porque el Espíritu Santo solo viene de ti, Señor. Bendito seas, bendito y alabado seas. Te pedimos por nuestros hijos, porque no falte palabra para ellos, para nuestra descendencia, hasta que tú lo dispongas, bendito Dios, que no falte palabra, que no falte el Espíritu, que no falte arrepentimiento, Señor, y que podamos caminar todos alabándote ese día en el que tu gloriosa presencia la vamos a poder por fin ver y abrazarte y decirte bendito seas, alabado seas, directamente en tu presencia y a tus pies, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.